Hola amigos, hoy tenemos con nosotros como invitado a Juan Carlos Corbera Córdoba, que es el presidente de la Fundación Educacio Servanda, y vamos a hablar con él pues, del tema que llevamos últimamente hablando, de educación y sobre todo del tema de la ley CELA, que bueno, ya esta será la tercera entrevista que hacemos específicamente sobre el tema, pero antes de nada, me gustaría, Juan Carlos, que nos hablaras un poco de vuestra fundación, de cómo desarrolláis, cómo nacisteis y, bueno, en dónde estáis actualmente. Pero creo que es importante también que la gente, los vayan visitando la bitácora, pues sepan un poco quién son nuestros invitados. Muy bien, pues nada, muchas gracias por contactar con nosotros y por esta charla, ¿no?, que vamos a mantener. Bueno, pues Educatio Servanda es una institución joven, nace en el año 2006, finales del 2006, realmente se presenta en sociedad, digamos, en el año 2007 y parte de una iniciativa de un grupo muy pequeño de familias, entre los que nos encontramos mi mujer y yo, somos padres de familia numerosa, preocupados por la educación de nuestros hijos. Y desde una, bueno, iniciativa muy sencilla, muy humilde, pero que con el tiempo, con el poco tiempo, pues ha ganado mucha aceptación entre un gran número de familias y en la actualidad, pues la Fundación Educatio Servanda tiene 7 obras educativas en colegios, todos ellos concertados. Tiene 3 obras educativas más en centros privados, en este caso, de formación profesional de grado superior. Gestiona también una instalación de recreo y de familias en Almería, en fin, una serie de otras obras también que tiene que ver con la formación de las familias, congresos de educadores, en fin, hemos hecho una serie de iniciativas en estos años intensos, desde luego. Eh, y bueno, pues surgió así, de una manera muy sencilla, sinceramente. Bueno, ya de entrada me surge la pregunta, porque conociendo cómo es España, conociendo el sistema educativo, las facilidades que suele dar la administración, ¿cómo se consigue que un grupo de familias consiga sacar adelante una fundación de estas características? Y en poco más, bueno, pues me dices que empezáis en 2006, prácticamente son 14 años sin manos y a bote pronto. En 14 años habéis conseguido avanzar mucho, pero ¿cuál ha sido el coste? Porque evidentemente lo que me dices es una realidad, pero habrá costado sudor y lágrimas. Sí, desde luego que sí, no ha sido fácil. Yo creo que cualquier persona que emprenda un proyecto de esta envergadura o superior o incluso más pequeño se da cuenta de que hay un montón de dificultades por el camino. Coste personal, coste de muchas horas, de muchos disgustos, pero bueno, el objetivo que nos unía a todas estas familias y a todas las cientos de familias que han llegado después es el mismo, ¿no? Es un poco el amor por la educación, la responsabilidad de asumir en primera persona la educación de nuestros hijos. Eso incluye también su enseñanza, que delegamos en centros educativos de la red pública estatal, de la red pública concertada o de la red privada, según nuestra elección, porque sabemos que nos tenemos que acompañar de ellos y, sobre todo, en nuestro caso también, una clara vocación de la presencia del católico, es una fundación de inspiración católica, la presencia del católico en la vida pública, ¿no?, en los asuntos de la sociedad civil y de los laicos, pues como bautizados, pues no solamente con el derecho, sino con la obligación de promover iniciativas en la vida, en la sociedad civil, pues que presenten a Jesucristo como modelo de hombre y como modelo de sociedad, como el cristianismo como modelo de sociedad, ¿no? Sí, situación que actualmente en España pues está muy en boga, tirarlo para abajo, poner pegas, poner piedras en el camino y una opción muy buena y además con una lucha continua y diaria. Vosotros cuando formáis parte, porque claro, hay que decir también que, en cierto modo la escuela concertada es parte de la escuela pública porque realmente estáis sostenidos con fondos públicos y hacéis una labor, es cubriendo una necesidad que en su momento es más, cosas de la vida, es el Partido Socialista Obrero Español el que inicia el tema de los conciertos, entonces, bueno, parece que ya está todo. ¿Cuál es el papel o qué aporta la escuela concertada al sistema público? Bueno, es importante lo que dices porque hay mucha confusión. Parece que este Partido Socialista al que tú te refieres de los años 80 lo tenía más claro que el actual, la separación o la diferencia entre lo público y lo estatal.
lo público no es necesariamente lo estatal o únicamente lo estatal. Porque, por ejemplo, el servicio del taxi es un servicio público y, sin embargo, los taxistas no son funcionarios, ¿no? Pero más allá de eso, que es un ejemplo sencillo que la gente puede comprender, si solamente lo público fuera lo estatal, se acabaría la pluralidad en la sociedad. Por ejemplo, los partidos políticos son entidades privadas que están sostenidas por fondos públicos. Si solamente pudieran haber partidos estatales, no habría pluralidad y no podríamos tener elección de votar a otros partidos. Los sindicatos son asociaciones privadas sostenidas con fondos públicos. Si solamente hubiera un sindicato estatal, no habría posibilidad de que los trabajadores pudieran afiliarse o nos pudiéramos afiliar a distintos sindicatos. Cualquier ONG, si todas las ONGs estuvieran solamente dirigidas, controladas, gobernadas y gestionadas por el Estado, no habría pluralidad en el campo del tercer sector, en el campo de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Serían todas organizaciones gubernamentales. Es decir, que con los fondos públicos se financien obras, proyectos de iniciativa social que son de carácter público y, por lo tanto, de servicio público, es totalmente normal en cualquier país civilizado del mundo. Lo contrario, identificar lo público con lo estatal nos lleva necesariamente a otras épocas que, gracias a Dios, en España ya hemos superado, nos lleva al monolitismo, a la propuesta única estatal en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, la separación entre lo público y lo estatal es muy importante. ¿Tiene que haber escuela de iniciativa estatal? Sí, tiene que haber escuela de iniciativa estatal, sobre todo donde no llegue la sociedad civil. ¿Tiene que haber otro tipo de iniciativas sostenidas con fondos públicos también en la enseñanza, como en cualquier otro sector? Evidentemente también, porque si no, tendríamos un modelo único, laico y público, estatal, que es lo que parece querer esta ley, ¿no? Sí, pero que has apuntillado muy bien y yo quiero, sobre lo que tú acabas de decir, quiero apuntillar más todavía. Esa política que se está llevando a cabo en la escuela concertada, en el sistema público, lo están haciendo también, por ejemplo, en la sanidad pública. Así se está hablando de confundiendo el servicio público con un servicio estatal. Y eso muchas veces no queda claro en la sociedad. Parece que, no sé, yo tengo mucha esa sensación de que interesa de que las personas no estemos ni formadas ni con un nivel cultural determinado, porque parece ser que aquí, no lo comenté hace unos cuantos días cuando entrevisté al portavoz de la plataforma plural, pero evidentemente una de las cosas que también sale en esta nueva ley CELA es el tema de pasar de curso con asignatura suspensa. Al final, ¿qué estamos haciendo? Personas, y perdón por la expresión, borreguitos, ¿o qué estamos haciendo? Bueno, efectivamente, esta es otra de las cosas que comentas ahora, ¿no? Que la posibilidad de que todo el mundo alcance el nivel que la escuela determina, con independencia de si realmente ha meritado, ha acreditado que tiene ese nivel, ¿no? Yo creo que hay una confusión muy grande en la concepción de la escuela por parte de las personas que, desgraciadamente hoy, y digo desgraciadamente para mí, están inspirando esta ley, que es la LOMLOE, que no es otra cosa que recuperar, sacar de la UBI, digamos, a la ley, a la LOE, ¿no? Que 14 años antes ya nos ha metido en los índices peores de PISA, de la OCDE, etcétera, ¿no? Este asunto de que todo el mundo tenga el acceso en igualdad de oportunidades a la enseñanza es algo absolutamente encomiable. Pero una vez que todos tenemos acceso en igualdad y en equidad a la enseñanza, que tengamos que terminar nuestro recorrido en la enseñanza también en esa misma igualdad, supone que la persona que hace ese recorrido académico no aporta nada, ni de su esfuerzo, ni de sus estudios, ni de sus conocimientos. Es decir, parece que la obsesión por la igualdad llega no solamente al acceso, en el cual estamos todos de acuerdo, sino parece que todo el mundo también tiene que salir con los mismos conocimientos. Bueno, eso será en función del esfuerzo, en función de los talentos, las capacidades de cada uno. Unos tendrán más capacidades en las asignaturas de ciencias, otros en las áreas de letras. Bueno, aquí parece que la igualdad es el paradigma único bajo el que se proyecta toda la enseñanza en su filosofía, en su ideología y en su legislación, sin darnos cuenta de que la diferencia es también muy necesaria. Ningún profesor califica igual
a un alumno que demuestra conocimiento es un examen que a otro que no lo demuestra. Y si lo hiciera sería injusto con los dos. Por lo tanto, cuidado con la igualdad, que parece ser hasta el paroxismo el único referente y el único paradigma en el sistema de enseñanza. Insisto, la igualdad en acceso a oportunidades yo creo que está más que conseguida en este país. Yo creo que es necesario darse cuenta que en el recorrido académico tiene que haber diferencias entre los que estudian y entre los que no estudian. No puede ser que titulemos todos cuando un alumno no estudia y cuando un alumno estudia. Es bastante fácil que el que no estudia acabe por conformarse, puesto que va a obtener la misma graduación académica que estudia, y el que estudia, pues evidentemente dirá, oye, si yo voy a tener el mismo resultado, estudio o no, pues hombre, es mucho más fácil no estudiar, ¿no? O sea, acabamos con el talento de los más dotados para según qué áreas y acabamos con la emulación de los que ven a otros compañeros que progresan y que avanzan y que ellos por emulación podrían conseguirlo, ¿no? La diferenciación no parece ser una cosa positiva, ¿no? Para este gobierno. No, aparte que yo muchas veces puedo entender y en el planteamiento que tú has hecho con el tema de igualdad, pero aquí nos olvidamos de la equidad, que muchas veces es un elemento mucho más importante Sí, para sí. poder igualar ciertas diferencias y ciertas estructuras. Y la equidad desaparece, pero vamos, es que incluso en el lenguaje no existe. Es Sí, una sí. acción que no es. Yo ya incidiendo en lo que tú estás comentando, yo tengo tres hijos y mi hija, la mayor, ya tiene ya cerca de 30 años, ella es madre. Yo me acuerdo que uno de los directores del centro, cuando mi hija estaba pues prácticamente a punto de entrar en la ESO, me decía el director del centro del colegio, ya te hablo hace unos cuantos años, de que se estaba dando un mensaje muy peligroso a los no buenos estudiantes o a aquellos gandules, por decirlo de alguna manera, porque al final se equiparaba todo de tal manera que, bueno, se daban cuenta de que daba igual que estudiaran o no estudiaran, pues avanzabas igual. Estamos hablando hace ya pues, un cuarto de siglo, con lo Sí. cual parece que no hemos avanzado mucho en ese sentido. Al contrario, vamos para atrás como Sí, cangrejo. es que las leyes en democracia, las leyes educativas en democracia, salvo la ley Wert, que ha estado más o menos de aquella manera puesta en marcha unos años, son todas leyes socialistas, ¿no? Y son todas leyes inspiradas más o menos con el mismo criterio eh, filosófico barra ideológico, ¿no? De la igualdad de oportunidades, que está fenomenal, del prohibido prohibir, es decir, son todavía reminiscencias de aquel mayo del 68 que provienen a su vez de la Revolución Francesa y del único modelo estatal que pensaron, ¿no?, los académicos que era el adecuado, ¿no? Cuando después de la Revolución Francesa pues se jactaban, ¿no?, de decir que en la Francia laica todo el mundo estudiaba lo mismo a la misma hora en el mismo tipo de escuela, ¿no? Y eso para ellos era un avance, ¿no? Bueno, pues yo creo que la sociedad plural que vivimos hoy no es un avance, sino un retroceso enorme. De todas maneras, yo lo he dicho muchas veces por activa y por pasiva, no son leyes que van entrando, sino son modificaciones a la ley anterior, a una estructura. O sea, tenemos una estructura, un esqueleto que es el primogenio del principio y todo se ha ido un poco cambiando, un poco, digamos, el armazón, pero realmente empiezas a leer una ley y difiere en ciertas cosas, pero al final resulta que quito de aquí y pongo de allá. O sea, para mí no son leyes como tal, son modificaciones y correcciones. Pero vamos, eso es otra guerra. Vuestro ideario católico, la asignatura de religión, bueno, se lo comenté hace un par de días también a Jesús, queda muerta, ¿no? O si no queda muerta, queda casi muerta. Bueno, la asignatura de religión hay que decirlo primero que es una asignatura que es de oferta obligatoria en todas las escuelas y de elección voluntaria. Esto es algo que la gente no sabe. La asignatura de religión se ofrece de manera obligatoria en los colegios, es decir, los colegios estamos obligados a ofrecer la asignatura de religión, todos ellos, pero las familias tienen libertad de elegir esa asignatura o, hasta esta ley, otra de valores éticos o una asignatura espejo, digamos, ¿no? El problema bueno, parece ser, el problema es que la asignatura de religión se sigue eligiendo muy mayoritariamente por los alumnos. Más del 60% de los alumnos de España eligen la asignatura de religión. Pasa un poco como con el tema de la escuela concertada, ¿no? Como las familias seguimos eligiendo escuela concertada, parece que el gobierno nos quiere reconvenir porque hacemos una mala elección y entonces hay que evitar que las familias puedan elegir la escuela concertada. Con la asignatura de religión parece
ocurrir algo parecido, ¿no? Oye, las familias siguen mayoritariamente eligiendo asignatura de religión, como no podemos dejar de ofertarla obligatoriamente porque hay unos acuerdos con la Santa Sede, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que propone la LOMLOE. Pues vamos a reducirla a la mínima expresión, sin asignatura espejo, es decir, o estudias religión o te vas al recreo, por ejemplo, y por supuesto sin que tenga ningún peso para la nota media del curso que se está realizando, ¿no? Es decir, es la forma de llevar la asignatura hasta el límite legal, para procurar su irrelevancia más absoluta, ¿no? Para ver si así de una vez las familias aprendemos a elegir, ¿no? Según su criterio. Claro, en la línea que estamos comentando, evidentemente ya a la hora de que me dicen, no, mire, deje usted la concertada, vaya al centro que yo le voy a decir, o deje de utilizar esta asignatura porque no es conveniente. Al final, aquí el tema de demanda social, que otro día hablaba con Jesús también y quedaba claro de que evidentemente hay muchas cosas más, pero al final es decir, yo te digo dónde tienes que ir y nada más, ¿no? O da esa sensación. No da la sensación, es exactamente así. Es decir, y esto sin duda, sin ninguna duda, es lo más grave de la ley, porque la asignatura de religión es grave. La eliminación de la escuela diferenciada es grave en tanto en cuanto elimina una posibilidad y un modelo que es perfectamente viable. Pero sin ninguna duda, lo más grave de la ley, lo más lesivo para las libertades, una de las libertades fundamentales de nuestra democracia, que es la libertad de educación, la libertad de enseñanza, sin ninguna duda lo más nocivo es esa modificación del artículo 109 que se refiere a la demanda social. Para que la gente entienda qué significa la demanda social, a lo mejor es poner un ejemplo. Hasta ahora, en todas las comunidades autónomas, las familias tenemos unos cauces de matriculación de en los colegios a nuestros hijos, poniendo una serie de impresos que te dan las administraciones, cuál es el colegio de tu elección, cuál es tu primera opción de colegio, cuál es tu segunda opción, tercera opción, etcétera. Y entonces tú vas seleccionando los colegios que más te gustan en orden de prelación, en orden de prioridad. Con eso la administración recoge todo eso y dice, a ver, las familias que han pedido este colegio son, por decir una cifra, 25. ¿Hay 25 plazas? Sí, pues entonces todas estas familias van a este colegio. Si hay más familias que piden el colegio que plazas tiene el colegio, la administración tira de la segunda opción de esa familia. Y solo en el caso de que haya un grupo de alumnos que son residuales en todas las comunidades autónomas, que no hayan encontrado un colegio en ninguna de las opciones, entonces la administración tiene la obligación de asignarles una plaza para que el derecho fundamental a la enseñanza se quede asegurado, ¿no? Esta es la fórmula actual, fórmula que no ofrece absolutamente ningún problema a nadie. La fórmula que la LOMLOE implanta es, se elimina la posibilidad de que los padres elijan colegio para sus hijos. Va a ser la administración y solo la administración la que tomará la decisión de repartir a nuestros hijos en los centros de la elección de la administración en función de los algoritmos que prefiera, de los intereses que prefiere la administración. Por caricaturizar, pues tengo un cuñado que es director de un instituto público que no está teniendo plazas, pues si este es el criterio, pues entonces voy a meter ahí a los alumnos antes de que vayan a otro colegio. Ya en serio, es una cuestión de eliminar a las familias en el proceso de elección de colegio para sus hijos. Esto ocurre también con la educación especial, que es barrida del mapa en muy poco tiempo, porque efectivamente ya ha dicho claramente la ministra que los hijos no son de los padres, por lo tanto entendemos que entiende ella que son del Estado, y con esa misma concepción es con la que va a elegir colegio para todos sus, entre comillas, hijos, en todas las administraciones. Es decir, como son de ella, pues ella va a elegir cuáles son los centros a los que van a ir nuestros hijos. Y esto que puede parecer una cosa de broma, es totalmente en serio. No hay nada más que coger el artículo 109 y leerlo. Pero al final esto, aquí has hablado de dos cosas, has hablado de la elección de centro y has hablado del tema de educación especial. Al final aquí el tema de la elección de centro, esto está condenando, vamos, prácticamente de lleno a que la escuela concertada en el plazo de X tiempo desaparezca, porque evidentemente los costes de un centro educativo
son altos, sueldos, mantenimiento, personal de auxiliar, X. Si yo voy diciendo dónde voy a completar, yo voy a cuidar a mi escuela pública, porque es lo mejor que tengo, la voy a cuidar, y si queda algo, dejaré para ello, al final estamos, vamos, rompiendo el sistema. Bueno, es una de las falacias que se dice, ¿no? La ministra dice por tierra, mar y aire que que en la ley no figura que se vaya a cerrar la escuela concertada. Literalmente así no figura. Pero todos entendemos que si a nosotros, a cualquiera de nosotros, hay una ley que dice no, le voy a dejar sin comer y sin beber 3. Bueno, pues esta falacia es la misma que hay ahora mismo con la educación especial y con la educación concertada. Es verdad que en la ley no pone vamos a cerrar los colegios de educación concertada y vamos a cerrar los colegios de educación especial. No lo pone literalmente. Pero lo que sí pone es que ellos van a decidir a qué colegios van los alumnos. Y por lo tanto, si los colegios de educación especial no tienen alumnos, si los colegios de educación concertada no tienen alumnos, evidentemente esos colegios van a cerrar. Hay que cerrar. Que al final está cerrando por eso, porque no tienes oferta, pero no tienes demanda y al final eliminas, por decirlo de alguna manera, la competencia que pueda tener la escuela pública, que es una de las excusas que vienen metiendo en los últimos años de que la calidad de la escuela, de enfrentar a la escuela pública con la concertada en este sentido. La verdad es que, bueno, es muy clarificado el tema y entonces, claro, aquí queda muy claro dónde queda... Primero, la patria potestad de los padres desaparece literalmente porque evidentemente no me dan opción ni a llevar a mi hijo, ni a cuidar, ni a decidir por él, que ha sido otro. Y luego la libertad de educación pues queda laminada totalmente porque evidentemente si ya no hay que elegir nada, eligen por mí, ¿qué Claro. libertad tengo? Esta ley lo que tiene detrás es una concepción que, como digo, viene de muy antiguo, en la que se manifiesta que el hijo es del padre en el contexto de la casa, es decir, en el contexto doméstico, en el contexto familiar. Pero no es del padre, y de hecho la ministra lo verbalizó así, en un discurso leído y por lo tanto escrito y por lo tanto previamente pensado, los hijos no son de los padres cuando salen de la casa, es decir, cuando van al colegio son del Estado. Entonces, con esta concepción, los hijos los educan en casa, pero los escolarizamos en el Estado, es con la que está concebida esta ley. Por eso mismo, los padres, según su concepción, no tenemos que tener ninguna posibilidad de elección ni ninguna responsabilidad para ellos en la elección de la escuela, porque según su concepción es un ámbito de competencias en el que los padres no contamos, porque es su ámbito de competencia. Cuando lo normal, lo lógico, lo natural es que la enseñanza forme parte del conjunto global de la educación que corresponde de manera primaria, original e inalienable a la familia. También el derecho a la enseñanza, a elegir escuela, es una competencia de la familia, porque la enseñanza es una parte concreta dentro de la educación. Competencia exclusiva, única, inalienable y primaria de la familia. Cuando el Estado detecta que hay una familia que no garantiza el derecho a la educación que tienen sus hijos, para eso están los servicios sociales, entre otras cosas los colegios. Hacemos muchas veces esta labor de, oye, que este niño está viniendo al colegio y, por supuesto, de manera subsidiaria, la administración tiene que garantizar el derecho a la educación de ese niño si sus padres, su familia, no están siendo responsables en la protección de ese derecho, pero siempre de una manera subsidiaria. Que el Estado lo que hace es, lo que he dicho, en la casa, que creo que hay también además unas declaraciones muy, muy significativas de un político del País Vasco, creo recordar, que decía que de ninguna manera los padres tenemos derecho a elegir nada en lo que compete a la enseñanza de nuestros hijos, porque conciben que cuando salen de la casa son del Estado. Y por lo tanto, bajo esta concepción se entienden muchas de las cosas de la ley. Sí, no, eso es la misma aplicación que están haciendo con el tema de la aplicación de la libertad religiosa. Al final todo sí es verdad que este gobierno, estos partidos políticos, una de sus pretensiones es igual en el ámbito religioso, es igual, es que tú tienes que hacer todo al ámbito privado y nada en lo público. O sea, que lo que tú comentabas al principio
de esta conversación, ¿no? Sé que, oiga, yo como creyente tengo que dar testimonio de mi fe, pero claro, ellos plantean decir pero tú lo haces en el ámbito privado y no en el público. Y aquí pasa igual con el tema de la educación. O sea, el crío es tuyo cuando sale de casa, ya es de ellos. Pero tu ámbito de tu casa puedes hacer con lo que quieras. Y para terminar, una pregunta muy, bueno, que has contestado ya en la conversación, pero es inevitable hacerla. ¿Cómo se puede dialogar con un gobierno de estas características donde no te da opciones ni siquiera en la comisión educativa a poder plantear tu visión del tema? Bueno, pues es una de las muestras de que esto que criticaban tanto, ¿no? Este gobierno actual de la ley anterior, que salió sin consenso, que salió sin... Bueno, yo creo que la ley CELA, sin ninguna duda, y además con datos objetivos, es la ley, si termina saliendo, la ley que menos consenso ha concitado en la historia de la democracia. Porque es la primera vez en la historia de la democracia que la ley no se debate con los agentes en la mesa, ¿no? del Congreso donde estaban tramitándose las enmiendas. Siempre se ha escuchado a todas las partes. Ha escuchado a los sindicatos, a los profesores, a los padres, a los titulares. En este caso no se ha escuchado a nadie y esto es la primera vez que ocurre y es un hecho objetivo. Por lo tanto, no es una ley no solamente que no tiene consenso, sino que es la ley que menos consenso tiene si termina saliendo de toda la democracia, ¿no? Sí, en todo caso ha conseguido lo contrario, que una gran mayoría se haya unido en contra de ello, que eso también, también se puede decir que es un logro, porque no es fácil de llevar a cabo. Sí, Bueno, fue el éxito de Más Plurales, ¿no? De esta movilización, porque es realmente impresionante que en menos de 15 días haya 1,5 millones de personas con su nombre, apellidos y DNI que se está oponiendo a esta ley, ¿no? Yo creo que esto es una cosa ya absolutamente imparable y que si finalmente la ley sale, a ver cómo aplican ahora esta ley con la contestación social tan inmensa que está teniendo una ley que se carga el artículo 27 de la Constitución, a ver quién es el guapo o la guapa que lo aplica de esta manera en las comunidades autónomas, ¿no? Posteriormente. Ya han dicho los partidos políticos de la oposición, los tres, que si llegan al gobierno, lo primero que harán será derogar esta ley. Se lo vamos a recordar aquí también. El problema es que, por desgracia, nadie se sienta a la mesa para consensuar una ley que realmente sea beneficiosa para España y para las generaciones que vayan llegando. Y claro, mientras que no haya esa intención política, va a ser complicado que tengamos una ley en condiciones. Pero bueno, es lo que hay y lo que nos toca. El pacto educativo hoy día, de luego, está más lejos que nunca. Bueno, Juan Carlos Corbera Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros, por haber compartido tu tiempo con la bitácora de Paco. Y nada, a los visitantes de la bitácora, muchas gracias por visitarnos y que la próxima semana habrá más información, más vídeos y como siempre les digo, hasta la próxima y sean felices.